Abran sus Biblias a Efesios 4. Efesios 4. El día de hoy vamos a enfocarnos en el versículo 13, pero vamos a leer desde el 11 en adelante una vez más para mantenernos en contexto. ¿Estamos listos, hermanos? Efesios 4, 11 al 13. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si por favor inclinan sus rostros, cierran sus ojos en reverencia a nuestro Dios Padre. Altísimo Padre, venimos delante de ti una vez más, Señor, agradecidos por tus bendiciones, Padre Santo, por tu gracia, tu misericordia, la salvación, Señor, que hay en Cristo Jesús, por el perdón de nuestros pecados, porque en ti, Señor, ahora todos somos uno. Gracias, Padre, por toda la bendición celestial que es ahora nuestra en el Espíritu Santo. Gracias por ese mismo Espíritu que ahora habita en nosotros. Gracias por toda promesa que encontramos en tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que todo esto sea la motivación para seguir adelante, Padre. Te pedimos, Padre Santo, el día de hoy que tú obres en nuestras mentes, en nuestros corazones, para ser cambiados más y más a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Que veamos a nuestro hermano, a nuestra hermana y busquemos edificarnos mutuamente, Señor. Padre, el día de hoy pedimos, Señor, que tú nos madures, nos vayas conformando más y más a la imagen de Cristo, Señor, y te damos las gracias que en tu palabra, Señor, nos aclaras el cómo ocurre esto, Padre. Obra en nosotros tu palabra, Padre, por medio de tu Espíritu. En lo personal te pido facilidad de palabra, te pido, Señor, que tú seas conmigo, te pido, Padre, fidelidad al texto, que hable yo con una elocuencia, Señor, entendible, y que todo sea para tu gloria, Padre. Es nuestra oración, todo lo que hagamos en este lugar sea para tu honra y tu gloria, nada más, Señor. Lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, el día de hoy, en esta sección, este versículo bastante compactado, si podemos decirlo de esa manera, vamos a ver bastante información que tal vez yo argumentaría es la más vital de la que podamos aprender como cristianos. Muy importante a lo que es la meta. Lo que vemos aquí el día de hoy es un mapa. Una vez más, algo muy importante para todo creyente, un mapa con destino específico, pero igual la ruta de cómo llegar ahí. Vamos a verlo como de esa manera. Pablo en los versículos 11 al 13 tiene por enfoque cómo llegamos a la unidad. Les recuerdo que toda esta sección tiene por enfoque la unidad. Hay un llamado por preservar la unidad. ¿Cómo se ve esa unidad a pesar de que hay diversidad de dones? ¿Cómo debemos nosotros todos actuar siendo todos un cuerpo en Cristo Jesús? Ha entrado en la sección del 11 al 13 en esta sección para explicar cómo es de que llegamos a esa unidad. Y una de las cosas primordiales que vemos es de que esto es por medio del ministerio de la palabra. Una vez más, leamos los versículos para ver el destino, el fin de tal vez todo el propósito que es esta sección. Una vez más, versículo 11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si ustedes se acuerdan, en el versículo 7, todos hemos recibido un don de Cristo. Todos hemos sido capacitados con un don para edificación de la iglesia. Aquí continuamos con estos temas que todos se interconectan. Noten, Cristo dio a la iglesia ministros de la palabra de Dios. Ya lo estudiamos con el favor de Dios, por el favor de Dios la semana pasada. Ha dado apóstoles y profetas como fundamento. Evangelistas que llevan la palabra a todo el mundo y pastores y maestros a las iglesias locales. Todos, absolutamente todos, con el singular propósito de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, no significa
que no hacen otras cosas. Lo hemos hablado bastante. Pero el enfoque primordial, el trabajo de los ministros de la palabra, de los pastores, de los ancianos, es el capacitar a los santos para la obra del ministerio. En todo esto, cuando toda parte lleva a cabo su porción, su carga, ejerciendo sus dones, es la iglesia edificada, la iglesia crece. Ahora, una de las cosas que hemos hablado, típicamente cuando hablamos del crecimiento de la iglesia, pienso que hemos tenido una idea un poquito errada, un poquito desenfocada en lo que bíblicamente habla. Típicamente las iglesias tienen por enfoque los números, tienen por enfoque los programas, tienen por enfoque, y lo hablamos un poquito la semana pasada, que ese es el enfoque, cómo es de que la iglesia crece al traer más personas. La Biblia solo se enfoca en el crecimiento espiritual de cada persona que está en Cristo Jesús. Ese es el crecimiento que la Biblia tiene por enfoque. Acordémonos, por varias razones. Primero que nada, Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha llamado para sí un pueblo. Ese pueblo va a llegar, hermanos. Si nosotros nos enfocamos en querer ir a traer más gente a la iglesia, podemos perder ese enfoque de que Dios es quien hace la obra. Ahora sí somos nosotros llamados a ir y evangelizar y proclamar las grandezas de Cristo, con los anhelos de que, tal vez si Dios lo permite en su gracia, ver a algunos llegar a fe. Pero de ahí en más, Él es el que lleva a cabo la obra. Nosotros simplemente salimos a proclamar la grandeza de Dios porque Él así lo ha pedido. Eso significa entonces que el enfoque de la iglesia es que nosotros crezcamos, pero no en cantidad, sino en calidad de cristiano, en cualidades que sean cristocéntricas, con un enfoque, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, noten conmigo una vez más los versículos que estudiaremos el día de hoy. Versículo 13. Entonces ha levantado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para capacitar a los santos, para que la iglesia sea edificada, y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí entonces vemos el mapa. La fiel enseñanza de la palabra de Dios por ministros de la palabra de Dios equipan a los santos para la obra del ministerio. La iglesia es edificada cuando todos sirven, cuando todos ejercen sus dones con el propósito de edificarse. Y todo este esfuerzo para llegar a la unidad de la fe. Al llegar a la unidad de la fe, vamos creciendo en el conocimiento de Cristo. Al crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, llegamos a la madurez. Y la madurez es ser conformes a Cristo. Literalmente es el punto del versículo. Si ya no me quieren escuchar más, ya tienen los puntos, pero consideremos cada concepto. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto es llegar a la unidad de la fe en la creencia, en lo que creemos. En el versículo 5 vemos esta misma idea, una fe. Todos estamos bajo una fe. Explicábamos cuando se estudió esta sección que aquí hablamos primordialmente del sistema de creencias en el cristianismo. Absolutamente hablamos de que debemos estar en fe. Debemos haber creído en Cristo, pero el enfoque es la doctrina sana. La unidad de la fe es la doctrina sana. Primordialmente las verdades de Dios y el evangelio de Cristo. Ahora, hermanos, notemos cómo todo esto se va conectando. El trabajo del ministro de la palabra en estos días del pastor o los pastores de Dios es instruir en verdad bíblica. No opiniones, no nuevas tendencias populares. El pastor no tiene nada que ver con vivir tu mejor vida hoy o 7 pasos para salvar esto, salvar aquello. No estoy aquí para subir tu autoestima. No estoy aquí para incrementar el entendimiento de tu valor. El pastor tiene por prioridad el ayudar a todo creyente a centrarse en la verdad bíblica. Quiero que noten lo que es el enfoque. Dice el versículo 13, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces todos vamos a llegar a una fe
por medio de la doctrina sana. Entonces, al llegar a la unidad de la fe, vamos creciendo en el conocimiento de Cristo. Es lo que nos lleva a esta unidad de la cual hemos estado hablando. Hermanos, el propósito de todo, de absolutamente todo en la vida, es llegar al conocimiento pleno de Cristo, para entonces ser hechos conformes a Él. Es el punto. En Juan 17:3, Jesús menciona, lo hemos leído, lo hemos estudiado, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice Jesús en su oración en el jardín, que el propósito de todo en la vida, que conozcamos a Dios, conozcamos a Jesucristo. Todo esto por medio del Espíritu Santo. En Filipenses 3:4-11, aunque yo mismo, hablando Pablo, podría confiar también en la carne, si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y Pablo va a citar todo lo que él es, todo lo que él ha hecho. Fíjense, dice, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de ¿qué, hermanos? De tener mi mejor vida hoy, de que todo esté bien en mi vida. El incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero todo como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Noten lo que Pablo aquí hace. Pablo cita todo el elogio que tal vez se le pueda dar, y Pablo concluye lo que el día de hoy estamos viendo que le está diciendo a los efesios. Dice, nada de eso importa con tal y que llegue a conocer al Hijo de Dios. Primera de Juan 5:20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento a fin de que ¿qué? Conozcamos a quién, al que es verdadero. Noten, no ha venido simplemente a darnos sabiduría, no ha venido simplemente a darnos conocimiento para que lo sepamos todo. El enfoque es que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Por si acaso estaban preguntándose, pues ¿quién es el verdadero? Es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, si el día de hoy estás aquí preguntándote por qué voy a la iglesia, por qué amanecí el día de hoy, por qué estoy haciendo esto, por qué estoy haciendo aquello, la Biblia nos indicaría que todo es con el propósito de llegar al conocimiento de Dios. Oportunidad más para conocer más a Dios, para estar en su palabra. Y todo eso es lo que vamos a estar considerando. Continuemos un poquito, ahorita voy a volver a este concepto. Dice, a la condición de un hombre maduro. Pablo en el versículo 13 incluye la frase, para llegar a la condición de un hombre maduro. Pablo tiene por enfoque la madurez. Es el punto de edificarnos los unos a los otros, es para llegar a la madurez. Este concepto vemos claramente en sus cartas a los Corintios, especialmente lidiando con hermanos inmaduros en la fe. Les leo 1 Corintios 3:1, dice, así que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ese es el concepto. La madurez habla de aquellos que han crecido, aquellos que han llegado a ser adultos. El inmaduro entonces se considera como aquel que aún es niño. Ahora, sí aclaro, hermanos, no es pecaminoso ser niño. Muchos llegamos a la fe y somos niños, eso es lo típico, ¿va? El problema es cuando ahí nos quedamos, cuando ahí nos estancamos, cuando ahí decidimos permanecer. 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia,
Pero en la manera de pensar, sed ¿qué? Maduros. El autor de Hebreos, en su exhortación a permanecer, les aclara que la madurez es necesaria para continuar y andar adecuadamente en piedad. Hebreos 5, 13 al 14, dice el autor, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es ¿qué? Es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hermanos, muy importante. Toda iglesia ha tomado una decisión. ¿Cómo vamos a capacitar a los santos? Toda iglesia ha tomado la decisión de cómo llevará a cabo el ministerio. Típicamente ustedes van a escuchar la siguiente frase: ¿qué es la filosofía de ministerio? ¿Cómo es que opera la iglesia? ¿Cómo es que se lleva a cabo el ministerio en la iglesia? Y yo he escuchado varias formas, varias opiniones, varias cosas que las personas implementan, unas buenas, unas no tan buenas, otras completamente, diría yo, no se deben de practicar, otras que necesitan más dirección, de todo a todo. Lo que aquí se ha decidido, hermanos, por eso tenemos el estudio los jueves. Aquí, bueno, déjenles explico un poquito lo que ocurre, las cosas que se deben considerar. Cuando uno predica, cuando uno expone la palabra de Dios, hay varias cosas que vamos a considerar. Lo primordial es que sea verdad, que sea la palabra de Dios, que estamos siendo fiel a lo que aquí está escrito, el punto de las escrituras. Pero de ahí en más, todo lo demás, no todo, pero una cosa muy importante va a ser que ahorita en este edificio existen personas que llevan décadas en el Evangelio, que han ido madurando poco a poco en el conocimiento, creciendo en la doctrina, creciendo en las cosas de Dios. Tienen un entendimiento incluso tal vez profundo de la teología sistemática, de doctrinas absolutamente verdaderas, que es sana doctrina, pero profundas de la palabra de Dios. A la vez, tenemos aquellos que tal vez tienen solo unos pocos años en la fe, que incluso tal vez Dios los esté atrayendo aún y no están en la fe. El trabajo del predicador es asegurarse de que cada una de esas personas, desde el niño hasta el adulto, el anciano, aquellos avanzados de edad, en las cosas del ministerio, entiendan la palabra de Dios para llegar a un conocimiento pleno de Jesucristo. Ese es el trabajo. Entonces, una vez más, no estamos aquí para que ustedes se sientan bien. No estamos aquí para que ustedes salgan, no sé cómo lo puedo explicar. He tenido personas que vienen y me dicen, pastor, siempre que salimos sintiéndonos como culpables. Y por ello se van de la iglesia, porque quieren ir a un lugar donde se sientan animados, donde se sientan... No les pido perdón, porque yo predico lo que aquí está escrito. Pero sí les quiero aclarar, hermanos, de que lo que van a escuchar del púlpito, por gracia de Dios, por misericordia de Dios, va a ser doctrina, comida sólida. Y si ustedes simplemente están en la tapa de leche, vengan los jueves y la suavizamos un poco. Esa ha sido la idea. Han habido pastores que vienen y me dicen, bueno, platicando, no me dicen a mí, pero platicando, explican que ellos no entrarán en doctrina. Que ellos han decidido que en su prédica, porque viene mucha gente nueva, ellos van a quedarse explicando lo básico para que la gente llegue a fe. Una vez más, lo entiendo, pero ¿qué ocurre en esos lugares? Que las personas al ir avanzando, al ir creciendo, ya no están siendo alimentadas. Una vez más, ¿cómo hacemos el trabajo para todos? Aquí lo estamos viendo. ¿Qué es el propósito? ¿Qué es el propósito para el niño? ¿Y qué es el propósito para aquel que tiene décadas y décadas en las cuestiones de las Escrituras? Conocer más y más a Cristo. Con un propósito, ahorita llegaremos a ello. Es con un propósito. Vamos a juntar entonces todos los conceptos que hasta este punto hemos estudiado. ¿Qué es lo que Pablo nos está aclarando? Es muy importante este punto, hermanos. Es muy importante que el día de hoy, si hay una cosa a la cual quieren acordarse, es lo siguiente: al crecer en conocimiento del Hijo de Dios, llegamos a la madurez. Ahora, ese punto todavía le falta, ¿ok? Es muy importante, pero aún le falta.
Pero al crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, vamos a llegar a la madurez. No llegas a la madurez porque llevas 20 años viniendo a la iglesia. No llegas a la madurez porque sirves en 6 ministerios, 7 ministerios, 10 ministerios. No llegas a la fe porque todos los días sales a evangelizar. Todas esas cosas son buenas. Bueno, el participar en tanto ministerio no, se van a agotar, no lo hagan. Llegamos a la madurez al crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Es la única manera que llegamos a la madurez, hermanos. Conocer más a Cristo. Ahora noten que el apóstol Pablo, siervo de Dios, esclavo de Dios, apóstol del Hijo de Dios, apóstol de Jesucristo, en los Filipenses dice, nada más importa con tal de que yo le conozca más. Apóstol de Jesucristo, anhela conocer más a Cristo. ¿Qué de ustedes y de mí? Pablo menciona que esta madurez solo se obtiene por medio del conocimiento del Hijo de Dios. Y pregunto, hermanos, ¿cómo conocemos al Hijo? Lo que Pablo nos indica es de que esto es por medio de lo que Él mismo nos dejó escrito. Su revelación especial, la gloriosa palabra de Dios. Esto es el aprender y aplicar la palabra. Es poner en aplicación todo lo que hemos aprendido. Santiago toca este mismo tema. Se los leo, Santiago 1, 22 al 27. Dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su prójimo, a su propio corazón, la religión de tal es vana. 27. La religión pura, y esto va para todos aquellos que dicen que Cristo no es religión sino relación. Les cito aquí el versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué es? Vivir piadosamente y hacer buenas obras. Esta es la religión pura. Esto es el seguir a Cristo. Ahora es posible errar fácilmente en esta cuestión de madurez. Quiero aclarar, hermanos, por qué estamos leyendo todo lo que estamos leyendo. Muchos piensan que la madurez es simplemente conocer la Biblia. Por eso les digo que esto tiene una continuación. Muchos piensan que el reconocer, el acordarse de citas bíblicas, el entender ciertas porciones de las Escrituras o la Escritura entera, entender teología, conceptos teológicos, incluso profundidades de la palabra de Dios, es madurez. He conocido hermanos con amplio conocimiento bíblico, sin embargo, inmaduros. Desde convicciones personales con las cuales cargan a los demás hasta actuar sin amor, sin gracia y sin misericordia. De nada sirve. Y este es el punto de Pablo en 1 Corintios 12, 13 y 14. Que lo sepas todo acerca del Hijo de Dios si no actúas como Él. Y aquí respondemos la pregunta: ¿qué es entonces ser maduro en Cristo? ¿Qué es entonces ser maduro en Cristo? Si hemos dicho que para llegar a madurez es conocer más acerca de Dios por medio de su palabra, pero estás diciendo que es posible conocer todo acerca de Cristo y no ser maduro, entonces ¿qué es ser maduro en Cristo? ¿Cómo se ve la madurez bíblica? La última frase en nuestro versículo nos aclara esto. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, es simple la frase. La madurez es ser conforme a Cristo. Esto significa que el madurar es ser más y más como Cristo. Tener el carácter de Cristo, pero igual el actuar como Cristo. Repito, hermanos, todo lo que vemos en esta sección, para que esto sea claro,
que todos entendamos, Cristo ha dado dones a su iglesia para usarlos los unos con los otros. El edificarnos mutuamente por medio del uso de ellos. Cristo dio a la iglesia ministros de la palabra de Dios para capacitar a los santos que en torno lleven a cabo la obra del ministerio, lleven a cabo todo lo previamente mencionado. En todo esto la iglesia es edificada, la iglesia crece. Y es aquí, una vez más, donde tiene por enfoque el madurar. Crecer a ser maduro. El crecimiento debe ser por medio del ministerio de la palabra. Esto significa que sí, que vamos creciendo en conocimiento de Cristo. Esto nos va llevando a crecer hacia la madurez. De niños que saben muy poco, a ir conociendo más y más a Cristo, su doctrina, el glorioso evangelio, la palabra de Dios. Al crecer en la palabra de Dios, aplicarla apropiadamente. En esto vamos madurando. Esto es, nos vamos conformando más y más a la imagen de Cristo. El cristiano maduro entonces es aquel que conoce la palabra de Dios, conoce a Cristo por medio de ella e igual la aplica. Ha sido transformado y está siendo transformado aún por ella. Aquel cristiano que demuestra las acciones y el carácter de su Salvador. No perfectamente, pero es evidente en sus vidas. La unidad perfecta llega a ser realidad en la iglesia cuando todos maduramos al estándar de Cristo. Esto significa, hermanos, que el llamado de preservar la unidad en Efesios 4:3 depende de la sana doctrina, depende de los ministros de la palabra, que ellos hagan un buen trabajo, depende del equipamiento, del capacitar de los santos, depende de que todos ejerzamos nuestros dones para servirnos los unos a los otros. Todo depende de crecer en el conocimiento de Cristo por medio de su palabra. Veremos entonces por qué la importancia de que este ministerio se lleve a cabo bien. Pablo tendrá su enfoque en lo que pasa si no seguimos este plan aquí descrito. Esto será en los siguientes versículos que estudiaremos en las semanas más adelante, si es que Dios nos lo permite. El día de hoy entonces hay dos cosas muy importantes que me gustaría que consideráramos. Primordialmente, la importancia de madurar más y más a la semejanza de Cristo. Hermanos, es fácil pensar, bueno, esto no va a ocurrir hasta que estemos en gloria. Es fácil entonces concluir que podemos estar pasivos. Cuando hablamos de ser conformados a la imagen de Cristo, todos siempre pasamos esa frase por el filtro de que nunca lo vamos a obtener aquí, de que nunca va a ser a la perfección aquí, de que aún van a haber cosas que necesitarán cambiar cuando pasemos a la eternidad. Y eso es cierto, no estoy discutiendo de que no. Pero lo que no quiero que hagamos es de que por esa verdad pensemos que aquí no hay nada que hacer. Pensemos que aquí ya estamos a gusto. Lleguemos a concluir, ¿sabes qué? Yo ya sé bastante. Ya conozco mucho. Voy a la iglesia, no aprendo nada. Actúo en amor, quiero a los hermanos, soy servicial y pensar que ya hemos llegado. Que no lleguemos ahí. Incluso Pablo al final de su ministerio, cuando él concluye que él ya terminó, entiende que aún hay mucho más que hacer, pero noten todo lo que él hizo. Es muy importante reconocer lo que el día de hoy estamos leyendo y eso es lo que quiero aclarar. Si se dan cuenta conmigo, aquí hay un imperativo para todo creyente. Este imperativo está en el presente. Debemos ser conformados más y más a la imagen y semejanza de Cristo.
más y más mientras vivimos en esta vida. Hermanos, la responsabilidad nuestra como creyentes es ser transformados día a día más y más a Cristo. No pensemos que esto es solo para el futuro. Absolutamente esto se va a cumplir por completo en gloria. Pero tenemos responsabilidad aquí y ahora. Hermanos, tan importante es esto, que hemos aprendido que todo lo que nos sobreviene, absolutamente todo, Dios lo está ordenando para este propósito. Cosas buenas que nos pasan son para ser conformados más y más a la semejanza de Cristo. Todo lo malo que nos pasa, todo aquello que nos agobia, que nos preocupa, que trae ansiedad, todo aquello malo que viene sobre nosotros, la palabra de Dios es clara que es para ser conformados más y más a la semejanza de Cristo. Hermanos, esto es algo activo. No hay nada de pasivo en esto. Todo, absolutamente todo lo que ha ocurrido en tu vida hasta este punto lleva dos propósitos. Primordialmente, llegar al conocimiento de Jesucristo en fe para creer en Él. Y dos, para que seas conformado más y más estando ya en Él. Toda tu vida apunta al momento de conversión. Ustedes que estamos en Cristo Jesús. Todo apunta a ese momento. Y después de ese momento, todo en adelante apunta a gloria, pero esa gloria aquí y ahora. Siendo conformados, preparados a continuo para esa gloria. Eso significa, hermanos, ese versículo que tanto se ha torcido, Romanos 8, 28 al 29, no, pero es que todo va a obrar para bien, todo va a obrar para bien, todo va a obrar para bien. Ese bien es ser conformados más y más a la semejanza de Jesucristo. Lean solo un poquito más adelante y ahí se nos explica. No estamos hablando de que todo les va a salir bien, no estamos hablando de que la vida va a ser fácil, no estamos hablando de que el gran problema que enfrentan será algo que ustedes van a superar, no necesariamente. Lo que sí les puedo garantizar como ministro de la palabra es de que ese evento les será de su beneficio para ser conformados más y más a la semejanza e imagen de nuestro Señor Jesucristo. Un dato interesante, no sé cuándo lo dijo, pero sí se me hizo algo bastante sabio. Nuestro querido hermano Paul Washer mencionó que una de las herramientas más eficaces para ser santificados es el matrimonio, explicando que no hay ningún otro contexto en el cual necesitamos ejercer más gracia, más misericordia, más amor, estando casados con un pecador. Pero así es de toda la vida. Todo lo que nos ocurre, todo a nuestro alrededor, todo lo que nos rodea, con el propósito de ser conformados más y más a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a ser como Cristo fue. Como Él fue, debemos ser. Debemos esforzarnos por ser. Cristo extendió gracia. ¿Qué creen debemos hacer? Extenderla también. Cristo perdonó. Debemos perdonar. Cristo amó. Debemos amar. Cristo obedeció. Debemos hacerlo también. Ahí hagan su propia lista. Todo lo que Cristo fue, tenemos responsabilidad de seguir en sus pasos. De nuevo, debemos ser conformados más y más a la semejanza de Cristo. Pablo, en cada epístola que él escribe, tiene por enfoque esto. Nuestro Señor Jesucristo tenía por enfoque esto. Todo escrito del Nuevo Testamento tiene por enfoque esto, de que conozcamos más al Hijo de Dios para ser conformados más y más a Él.
No nos quedemos a gusto con simplemente conocerle y saber mucho acerca de Él. El punto aquí es ser como Él fue. Seguirle a Él como ejemplo. Entonces eso es lo primordial. Ahora, noten conmigo, número 2. Otra cosa que igual es importante. Y esto es un poquito más difícil por el contexto en el que nos encontramos el día de hoy, lamentablemente. Pero hermanos, quiero ser claro, quiero ser directo. Acúsenme de lo que me acusen. Esto solo ocurre en la iglesia. Esto solo ocurre. Este conformar a Cristo, este ir detrás de sus pasos, este aprender, solo ocurre en la iglesia, por medio de la iglesia local. Eso es a lo que me refiero. El día de hoy tenemos esta idea de que podemos llevar a cabo nuestra fe aislados. No tenemos que ir a la iglesia. No se ocupa el edificio. Es la acusación que a continuo estoy escuchando. Incluso ayer estaba leyendo una historia de una muchacha que pone ahí ¿qué puedo decir? No sé cómo explicar la palabra. Pone su historia, lo que ella ha pasado. Y comienza explicando, dice, yo ya no puedo estar en la iglesia local. Esa es su primera oración. Y después entra a explicar cómo la iglesia no es el edificio, cómo la iglesia no es esta institución que existe, que por líderes que se aprovechan, que manipulan. Y pues obviamente pasó por algo traumático, lo entiendo, eso me queda claro, que ocurre bastante, que muchos de nosotros hemos ido a lugares donde el liderazgo se aprovecha de la grey, donde el liderazgo tiene nada más que beneficiar de aquellos a quienes Cristo le ha otorgado para cuidar de sus almas. Eso lo entiendo. Son resultados del pecado, hermanos. Son resultados de que nosotros, seres humanos, metemos nuestras manos en cosas tan santas como lo es la institución divina de la iglesia. ¿Se entiende? Pero eso lleva a convencernos de que no la necesitamos, de que no ocupamos estar en la iglesia. Esta muchacha continúa explicando de que ahora lleva a cabo en su hogar servicios de adoración, que igual son buenos. Todos debemos de llevar a cabo esto en nuestros hogares. Sin embargo, ella lo ha sustituido por la congregación de los santos, por el reunirse de los santos, algo que se ha llevado a cabo desde el inicio, argumentando que los inicios de la iglesia eran en casas, no necesita edificio, y están ellos buscando un lugar afuera donde congregarse, ni líder tienen, pero ahí están reuniéndose, diciéndose que son iglesia. Y es triste porque muchos comparten esa idea. Sin embargo, hermanos, es muy importante entender que lo que Pablo viene diciendo, que esto se lleva a cabo por medio del ministerio de ministros de la palabra de Dios. Una iglesia que no tiene pastor no es iglesia. Es una reunión de santos absolutamente, pero no con el propósito debido. Por eso había ordenaciones, por eso todo esto es necesario. Ahora entiendo, el pastor convenientemente hablando de estas cosas. Déjenme les explico. El contexto de lo que aquí Pablo habla es la congregación. Es imposible llevar a cabo esta responsabilidad a solas. A todos se nos han dado dones. Debemos usarlos para el beneficio de ¿quién? De los demás, de la iglesia. Ahora no estoy diciendo que vamos a ponerle un sobreénfasis al edificio, absolutamente no. Pero sí toca que en este edificio, como lo ha sido en toda la historia de la iglesia, han existido edificios donde los santos llegan a congregarse para el propósito de cumplir lo que Cristo ha pedido de nosotros. Hablamos aquí de congregaciones donde se ejerce fielmente el ministerio de la palabra, donde los santos son capacitados para la obra del ministerio. Es aquí, hermanos, en la iglesia donde somos edificados mutuamente. Espero se nos haga claro la importancia de asistir, de congregarnos a continuo, de que esto sea prioridad. Hermanos, es aquí donde la transformación ocurre.
Es en toda iglesia que pertenece a Cristo. Todos somos una iglesia, el cuerpo de Cristo. Allí es donde ocurre. Dios con propósito nos tiene aquí. Y hoy vemos el propósito primordial. Que en esta iglesia los santos se deben equipar para usar los dones que Cristo nos ha dado. Este equipar es por medio de la palabra de Dios, que crezcamos en el conocimiento de Cristo y así madurar y ser conformados más y más a su semejanza. Hermanos, lo que imploro el día de hoy son estas dos cosas. Que reconozcamos que el madurar es crecer en conocimiento y conformarnos más y más a la semejanza de Cristo. El propósito de toda la vida es esto. Ahora noten cómo ocurren las cosas. Primero ya hemos notado el error de que la gente ya no se quiere congregar. ¿Qué es lo primero que se afecta? Su crecimiento espiritual. ¿Qué ocurre en una persona que abandona la iglesia y crece en conocimiento? ¿Qué ocurre? Una persona sin amor, una persona que no lleva a cabo su responsabilidad a sus hermanos o hermanas en Cristo Jesús, que vive completamente aislada. Ahora entiendo, yo sé que hay personas que son forzadas a estas situaciones, personas encarceladas, para ellos hay una gracia especial, lo tengo que creer. Pero los que nos podemos congregar, hay un instar en continuamente asistir, el estar aquí, el buscarnos los unos a los otros. Esta mañana compartía cómo todos nosotros somos uno, cómo nosotros somos una iglesia, cómo nosotros debemos estar unidos, y les vuelvo a presentar la misma idea. Entre más estamos juntos, más vamos creciendo los unos con los otros. Este fin de semana platicaba con mi esposa y le mencionaba cómo en veces verdaderamente no se me hace suficiente nomás estar juntos los jueves y los domingos. No estoy diciendo que voy a cambiar y vamos a estar aquí todos los días, ¿verdad? Pero imagínense, hermanos, imagínense nomás conmigo un poquito. Si estamos convencidos de que esta reunión nos va incrementando el conocimiento del Hijo de Dios, nos va conformando más y más a la semejanza de Cristo, nos va madurando en Cristo, ¿qué haríamos si verdaderamente estábamos convencidos que es aquí donde eso ocurre? ¿Qué haríamos? Buscaríamos el estar en toda oportunidad juntos. Buscaríamos el tratar de llegar a esa madurez antes que después. Es algo interesante porque lo mismo ocurre. No estoy descreditando la responsabilidad que tenemos propia, ¿verdad? Individual en nuestras casas, las disciplinas. Pero noten, hermanos, y les quiero hacer esto. Aquí ya me pongo mi gorra pentecostés, ¿verdad? De que todos espíritus y todos son demonios que nos están atacando. Verdaderamente, todo propósito de Dios, hay un intento genuino de ser estorbado por el maligno. Si el propósito de todo es conocer más a Cristo, al Hijo de Dios, ¿qué creen? ¿Qué creen que va a ocurrir en nuestras vidas? ¿Qué creen que va a ser la oposición primordial? El que no le conozcamos. El que no conozcamos más de Jesús. Se presentará toda oportunidad. ¿Para qué? Para desviarnos. Para que en toda situación existan las excusas que tenemos, existan toda aquella razón por la cual no nos congregamos, porque así son las cosas. Es verdaderamente algo espiritual. En lo individual, noten que lo primordial que ocurre, y esto plaga toda cultura, toda iglesia, es esta idea de que se nos hace difícil el pasar tiempo con Dios, leyendo su palabra y orando. ¿Estamos de acuerdo? Es algo difícil, es algo en lo cual tenemos que ejercer arduamente esfuerzo para disciplinarnos en estas cosas. ¿Por qué? Porque el punto es desviarnos de crecer en conocimiento de Cristo. Porque el punto es de que todo lo que aquí se nos pide, nuestra carne quiere lo opuesto. Cuando batallamos en leer, cuando batallamos en orar, cuando batallamos estar en comunión con Dios, comunión con los santos, noten, cuando batallamos en toda disciplina espiritual, en etapas o sea por años, el único propósito es para mantenernos ¿de qué? De crecer en el conocimiento de Cristo, de crecer en madurez, de crecer en conformidad a Jesucristo. Ese es el punto. Esa idea de que estamos estancados es simplemente por descuidar todas estas áreas. Y hermanos, mi apelación el día de hoy simplemente es que tengamos por prioridad el ser conformados más y más a la
imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, al crecer en conocimiento de Él. Nuestro anhelo siempre será que conozcan más a Cristo. Les los he mencionado, recientemente tuve esta plática. Yo soy un poco raro. Ya me conocen. Yo no busco elogios, yo no busco títulos, no busco andar entre los grandes de la fe. Yo no busco nada de eso, nada de eso. Tan extremo era como me sentía yo que muchas veces cuando querían hacer cosas por mí, que dan obsequios, que querían, ustedes saben, como en octubre, ¿verdad? Que dicen que es el mes del pastor. Decía, no quiero nada de eso, no quiero que yo sea el enfoque. Siempre ha sido lo mismo. Pero lo menciono por esta razón. Porque si verdaderamente hay algo que ustedes tengan gratitud por el ministerio que llevo a cabo juntamente con ustedes, si tienen agradecimiento por lo que aquí hacemos como iglesia y lo quieren demostrar, les digo esto, de esta manera lo hacen, en ser conformados más y más a la imagen de Cristo. Que haya el gozo que hubo en Pablo cuando él hablaba de todos aquellos que él ayudó a llegar a la conformidad de Cristo, a crecer en conocimiento de Cristo. ¿Qué decía él? Me glorío, me elogio en ustedes. Agradezco a Dios por ustedes, por su fidelidad. Esa es la idea, hermanos. De que todos aquí entendamos que la prioridad sobre todas las cosas es ser más y más como Cristo fue. Eso le agrada a Dios sobre todas las cosas. Eso busquemos hacer, hermanos. Que lleguemos todos a la estatura de la plenitud de Cristo. Que lleguemos a ser como Cristo es. Amén.